Hola, muy buenos días. En esta mañana ya de miércoles, ya hemos recorrido 22 días de enero. Estamos a 9 días de que termine el primer mes del año. ¿Qué ha proyectado? ¿Qué ha programado? ¿Cómo ha ido caminando en sus objetivos y metas que se ha puesto este año? ¿Cómo está caminando en las que ha puesto Dios en su vida y en sus propósitos? Eso es algo que debemos ir analizando, ¿verdad? Recuerde que vamos analizando mes con mes lo que vamos haciendo, cómo vamos caminando, qué necesitamos hacer, si necesitamos confiar más en Dios, si necesitamos orar, si necesitamos, no sé, dar pasos más rápidos o más certeros en lo que venimos haciendo, y esto mes con mes debemos analizarlo. Después pasa el trimestre y así ya después vienen los primeros 6 meses, el análisis de verdaderamente cómo está la situación y pues ahora sí el análisis del último año. Pero sí debemos nosotros estar procurando de ir caminando, analizando nuestro día a día, lo que venimos haciendo para sentar precedentes de lo que Dios quiere en nuestra vida y de que verdaderamente si lo vamos cumpliendo. Por eso es importante, hoy vamos a hablar del poder de la oración. Pero antes de hablar del poder de la oración, necesitamos ir a crear un plan. O sea, necesitamos saber cuál es el plan de batalla en nuestra oración. ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestro tiempo, nuestro lugar? Conocer exactamente las bases fundamentales para ya poner por obra ahora sí la oración. Porque la oración no nada más es una teoría, no es nada más una clase para que aprendas a orar, para que conozcas el tipo de oraciones, sino para que tú puedas ponerte en acción. No es conocer, es como en la guerra, no es conocer la estrategia nada más y saberla y ay, qué bueno, ya sabemos la estrategia. No, es saber cómo es la estrategia para ponernos en acción. ¿Qué parte nos toca a nosotros en esta batalla? ¿Verdad? En una batalla totalmente espiritual. Primero, lo que tengo que hacer es programar mi tiempo de oración. Debo poner cada día una hora. Si mi tiempo de devoción con el Señor en las mañanas es a las 5 de la mañana, entonces tengo que apartar un tiempo para la oración, un tiempo para la lectura de la Biblia, un tiempo para la oración. Entonces mi tiempo devocional, ¿verdad?, es a las 5 de la mañana, cuando es un horario específico. La primera hora del día para orar y para leer la palabra, 5 de la mañana. Usted ya especifica si es a las 6, si es a las 7, si es en la tarde, si es en la noche. Bueno, usted sabrá, pero yo le recomiendo que empiece el día orando, alabando, bendiciendo el nombre de Dios y leyendo su palabra, para que usted pueda conocer lo que Dios tiene para ese día, para usted, en lo que va a trabajar Dios con usted, y que usted vaya dando pasos certeros. Lo siguiente es un lugar designado. Va a ser ahí en mi cama, a la rodilla, al pie de mi cama, orando, de rodillas, teniendo la palabra al lado, o va a ser en la sala, va a ser a lo mejor en el comedor, o tiene un estudio donde usted pueda apartarse para tener ese tiempo. Recordemos que Jesús iba al monte a orar todos los días. Dice que en las mañanas salía muy temprano, antes de que amaneciera, ¿verdad? O sea, antes de que hubiera sol, antes de que estuviera de día y que empezara con sus actividades, él se apartaba. Entonces, eso es muy importante, apartarse. ¿A qué lugar se va a apartar para usted tener ese espacio, ese tiempo con Dios? Y debemos especificar los objetivos de mi oración, ¿verdad?
Debe especificarse una lista específica, personalizada y continua de oración utilizando una o más de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son tus 3 necesidades principales en este momento? Económicas, trabajo, familia, salud, pero que pongas 3 específicas. ¿Cuáles son los 3 asuntos que más te estresan? Preocupaciones que tú tengas. No sé, la actitud, el comportamiento de mis hijos, que me falta darles tiempo, que tengo mucho trabajo, que tengo deudas, no sé, lo que más le esté estresando a usted. ¿Qué 3 conflictos en tu vida requieren un milagro de Dios para resolverse? Hay cosas que necesitan de la mano sobrenatural de Dios. Puede ser salud, puede ser el trabajo, ¿verdad? Que se abra la oportunidad de un trabajo, de un negocio, pero ¿cuál es lo que tú necesitas? ¿Hay algo bueno y honorable que si Dios te lo proveyera sería de gran beneficio para ti, para tu familia y para los demás? Esa es la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué de eso que tú estás pidiendo en la voluntad de Dios es algo que debe proveer Dios, que es bueno, que es honorable, ¿verdad? Que no es para tus concupiscencias ni tu pecado, pero y beneficia por lo tanto a tu familia y a los que te rodean? Hay algo de que creas que el Señor te está guiando a hacer, pero necesitas su claridad y su guía. ¿Por qué necesidad de un ser querido te gustaría empezar a orar? Entonces, cuando ya tenemos claro estas respuestas de estas preguntas, entonces ya podemos nosotros hacer una lista de peticiones que tiene que ver con una lista de peticiones que vas enumerando. Necesidades espirituales, materiales, familiares, personales. Y eso te va dando una claridad por lo que necesitas orar y que saber que estás orando de acuerdo al propósito de Dios. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, tenga claridad, como primer punto, tenga claridad la hora que va a especificar usted para orar en la mañana y en la noche por lo menos. Medite de día y de noche en la palabra y ore. El lugar donde va a orar. El lugar es muy importante porque necesita estar usted apartado. Acuérdese, en la intimidad con Dios. Donde no hay interrupciones, donde no le estén buscando, donde no le estén diciendo nada, donde sepan las personas que usted está ocupado y que no puede abrir, ¿verdad? Ahora, vamos, ya sabiendo esto, ¿verdad? Pues ya hacemos una lista de las peticiones que ponemos a Dios para que pueda Dios respaldar, ¿verdad?, en su voluntad cada una de las peticiones y nos dé claridad en lo que estamos pidiendo y las razones por lo que lo pedimos. El poder de la oración. Vamos a 2 Corintios 10:4, que es nuestro versículo guía del día de hoy de este tema, el poder de la oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y me voy a ir al 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ok, entonces, la oración, nuestras herramientas, nuestras armas de la milicia no son carnales, o sea, no son físicas, no son materiales, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos herramientas que son muy importantes, que sepamos utilizar, y una de ellas, la más importante, es la oración. Porque gracias a la oración podemos lograr nuestros objetivos y tener la victoria, porque todo lo estamos poniendo en las manos de Dios. Los reyes, por ejemplo David,
todo lo que con su estrategia de batallas, de guerras, de lo que tenía que hacer, cuando tenía que ir en oración a Dios, consultarlo, y Dios le daba la seguridad de lo que tenía que hacer, cómo debía hacerlo, y entonces él podía ir sabiendo que había victoria. Cuando no consultaban a Dios, los reyes, cuando no se acercaban para consultarlo sobre una batalla, Dios no respaldaba. Y entonces, al no respaldar esa batalla, al no respaldar eso, entonces Dios, ¿verdad? Pues perdían las batallas, no podían vencer en victoria. Entonces, por eso es muy importante que sepamos que lo único que puede vencer toda fortaleza, todo argumento, toda cuestión que estemos nosotros pasando de lucha es la oración a través de la oración para con Dios. Porque Dios es el que nos va a dar la estrategia, es el que nos va a dar la sabiduría y nos va a guiar para obtener, ¿verdad? La victoria. Y dice que cautivos en el pensamiento de Cristo, es decir, en el pensamiento y obediencia a Cristo. Nosotros debemos estar orando y estar obedeciendo, dando pasos, trabajando, haciendo discípulos, hablándole, predicando la palabra y orando para que en obediencia nosotros estamos haciendo lo que nuestro general nos pide y pues el general responderá en su momento para que nosotros tengamos la victoria. Pero la estrategia es estar orando, pidiendo guía, pidiendo sabiduría, esperando la respuesta por medio de la palabra de Dios y además, aparte de eso, entonces seguir trabajando, seguir dando pasos para llegar a la victoria. Eso es lo que nos está pidiendo. Hay maneras en las que se debe hacer. Por eso es importante cómo hacemos nuestra oración, en qué lugar la hacemos, de qué manera, qué tipo de oración vamos a ponerle al Señor, porque de eso también vamos a estar hablando. Después vamos a entrar a las clases de oración, después vamos a entrar a todo esto. Pero ahorita vamos a hablar del poder que tiene la oración. La guerra de trincheras se ha usado algunas veces en el arte militar a lo largo de la historia moderna. En la época de guerra civil estadounidense, en la década de 1860, algunos de los generales de la Unión y de los Estados Confederados empezaron a emplearla como una estrategia defensiva más. Cavar la tierra y esconderse en las trincheras se transformó en el método estándar de supervivencia a lo largo de los campos de batalla del frente occidental en Europa. Una especie de red de trincheras comenzó a emerger a ambos lados del conflicto. De 1914 a 1918, las fuerzas aliadas atrincheraron contra el ejército alemán y los poderes centrales. Una espantosa guerra avanzó con dificultad y sin miras de tener un final. El beneficio de las trincheras era la protección, pero a expensas de la movilidad. Cualquier intento de obtener el factor sorpresa parecía casi imposible. En estas condiciones no se podía vencer al enemigo. La batalla seguía y seguía hasta que aparecieron los tanques. Gran batalla. Gran Bretaña, bajo el gobierno de Winston Churchill, desarrolló el primer tanque militar de la historia. La combinación del acero con una capacidad todoterreno transformaron de inmediato la naturaleza de la batalla de una operación casi puramente defensiva a una de movilidad ofensiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras no había tanques, ¿verdad? Mientras no había tanques, estaban todos atrincherados de un lado y del otro, y salían y se disparaban, y de repente le atinaban a uno, de repente a otro, pero no salían, porque si salían, pues quedaban al descubierto, y el que estaba cubierto en la trinchera, pues le atinaba, o por lo menos lo hería o lo lastimaba, ¿no? Y en el peor de los casos, pues lo mataba. Entonces se perdían muchas vidas en este tipo de batalla, de atrincheramiento. No se podía tener una batalla sorpresa, porque los otros estaban viendo desde abajo y se podían ver por dónde llegaban, ¿sí? Entonces, pues bueno,
resultaba muy engorroso y duraban mucho tiempo las guerras porque se lo pasaban peleando de esa manera. Llega el invento del tanque y el tanque podía caminar, no le pasaba nada porque estaba blindado y podían avanzar, ¿verdad? 3 o 4 personas en el tanque disparando y entonces podían abarcar más terreno y ahora sí, en el momento que llegaban ahí donde está la trinchera, se bajaban y a disparar y a matar, ¿no? Entonces era una estrategia. Esto es lo que es la oración para nosotros. La oración es nuestro tanque armado. Cuando el pueblo de Dios lo pone en acción, las puertas del Hades no prevalecerán contra él. ¿Sí? Dice Mateo 16:18. Vamos a analizar Mateo 16:18. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán, y más cuando hay una oración ferviente, devota, del justo, de aquel que ama a Dios, que lo obedece y que le entrega su vida. La oración es nuestra mayor arma de ataque en la batalla. Por cierto, el apóstol Pablo la usaba de esa manera después de enumerar distintas partes del equipamiento conocido como la armadura de Dios, que está en Efesios 6, del 10 en adelante. ¿Sí? Vamos a Efesios 6:13, que es donde Pablo nos muestra la herramienta de la oración como un arma determinante, ¿verdad? En el 6:13 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿verdad? Menciona que la oración como un elemento esencial para la guerra espiritual, al igual que el escudo, la espada y el yelmo. Orad en todo tiempo en el Espíritu, declaró en el 6:18 de Efesios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, estar orando unos por otros de tal manera en todo tiempo, perseverantemente, ¿verdad? Suplicando a Dios, pidiéndole a Dios, no solamente por nuestras necesidades, por nuestra familia, por nuestros amigos, por los que irán a ser salvos, por aquellos que están iniciando su proceso de discipulado, por los que nos odian, por los que nos atacan. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos poniendo un tanque alrededor nuestro en donde nada va a prevalecer, ningún ataque tendrá éxito y prevalecerá. Para él la oración era una fuerza impulsora, un ariete que lo propulsaba hacia adelante en su búsqueda de la voluntad de Dios. Y orad por mí, dijo en el versículo siguiente, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Verdad? La oración era la estrategia de batalla que necesitaba para impulsarlo a la victoria. En realidad, escribió esto desde la prisión como un embajador en cadenas, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Desde lo profundo de su situación confinada, la oración todavía hacía agujeros en cualquier obstáculo que se interponía entre él y su próxima tarea. La oración puede hacer de todo, porque con Dios todo es posible. Esto lo dice en Mateo 19:26. Vamos a Mateo 19:26. Acuérdense que todo lo que se hable, todo lo que se diga, se debe constatar con la palabra de Dios. No hay otra manera.
Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La oración puede extenderse y abordar cualquier problema que alguien enfrente en la tierra. Puede iniciarse en silencio, sin que el enemigo siquiera pueda oír la conversación transformadora que tenemos en nuestra mente y nuestro corazón con nuestro comandante en jefe. No estamos hablando de un simple ritual inofensivo de una iglesia. La oración no es un ritual, no es algo que debe ser como un ritual, como una tradición. No es algo que hacemos porque nos dice el pastor que debemos orar. No es algo que hacemos porque tenemos una necesidad. No es algo que hacemos porque queremos pedirle a Dios algo. Lo hacemos para estar listos para la batalla y tener las armas y la sabiduría para saber combatir por medio de la oración. Aquí hay fuerza bruta, hay acceso al Dios Todopoderoso, hay seguridad de su soberanía. El poder de la oración está en la relación que tenemos con Dios. Una relación auténtica y una relación que nos lleve a amar a Dios de tal manera y poderle hablar de un hijo a un padre o de un soldado hacia su comandante en jefe, hacia su general, y donde Él nos dará las indicaciones para ir a la victoria y nos dará la seguridad de que estaremos bien porque Él está con nosotros. Hay audacia que ninguna resistencia enemiga puede robarnos a menos que le entreguemos. Y eso solo sucede cuando no oramos. Cuando dejamos de orar, cuando no oramos, cuando no persistimos, cuando no tenemos la consistencia, la perseverancia y la constancia para orar, es cuando el enemigo nos vence porque nos debilita. Recuerden lo que dice la palabra de Dios, que hay que estar orando en todo tiempo y sin cesar. ¿Por qué? Porque aunque el espíritu está dispuesto, el cuerpo es débil. Entonces debemos nosotros estar dispuestos a estar orando, estar en relación con el Padre en todo momento. El profeta Elías, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esto lo dice en Santiago 5:16. El profeta Elías, como dice este mismo pasaje en Santiago, oró ferventemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Esto lo dice en el versículo 17 y 18 del capítulo 5 de Santiago. Orar significa que el poder de Dios, que obra milagros, siempre es una solución posible a todo desafío que tengamos adelante. Orar significa, vuelvo a repetir, que el poder de Dios, que obra milagros, siempre es una solución posible a todo desafío que tengamos por delante. Entonces, si en la oración tenemos el poder para lograr en la voluntad de Dios la victoria y poder salir adelante de nuestros desafíos, el que sea, cual sea, el que usted quiera, como usted lo quiera llamar, podrá ser hecho cuando estamos alineados en la voluntad de Dios, cuando oramos como debemos hacerlo y cuando nuestra vida, ¿verdad?, está puesta en obediencia y atada a la obediencia a Cristo, a la palabra, y que la palabra siga siendo un parteaguas en nuestro corazón. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos tener en nuestra mente. Dios tiene poder. Tenemos un Dios omnipotente. O sea, todo poder quiere decir omnipotente. Que lo sabe todo, lo conoce todo, omnisciente, y que está en todos lados, omnipresente. Por lo tanto, podemos confiar que podemos entrar a la gloria de Dios por medio de la oración cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque su oración no va a tener resultado si usted no ha entregado su vida. Si usted ya se arrepintió, ya entregó su vida, lleva una vida devocional constante, entonces tiene que hacer que su oración sea la que
Dios pide. Si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios para que se la dé y entonces pueda conocer cómo orar. Y si usted no está sabiendo cómo orar, intercede el Espíritu Santo para llevar nuestra petición delante del Padre, que eso es lo que dice la palabra de Dios. Mañana continuaremos con este devocional del poder de la oración. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le guarde hoy y siempre, en el nombre de Jesús, así sea. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted. Su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide. Dios le bendiga en este día.